En el vídeo de esta semana voy a explicar exactamente qué son los subworkflows. De hecho, este vídeo viene motivado por un comentario que habéis puesto en uno de mis vídeos que solicitáis un poco más de información sobre los subworkflows. Entonces, bueno, me ha parecido bien, que aporta valor y que además no hay tanto contenido, así que os voy a explicar exactamente cómo funcionan para que vosotros podáis desde un flujo hacer llamadas a otro flujo de manera correcta. Esto se utiliza principalmente en los agentes, cuando tú, en vez de tener un agente que lo haga todo, prefieres tener arriba un agente padre o un agente orquestador que delegue las tareas a distintos subagentes o agentes hijos que son más especializados. Bueno, pues os voy a enseñar cómo funcionan y os animo también que si hay algo que sea de vuestro interés, que os gustaría que viéramos en el canal, pues que lo pusieseis en los comentarios y así yo, si veo que aporta el valor suficiente, pues creo un vídeo sobre ello. Así que vamos dentro vídeo. Dentro de N8N existen tres nodos principales relacionados con los subworkflows, que son los tres que pongo aquí en pantallita. El primero es un trigger, ¿vale? Cuando es llamado por otro workflow. Siempre que tengas un workflow que vaya a ser llamado por otro, ese workflow debe tener este trigger, ¿vale? Este trigger es el que va a permitir a un flujo ser llamado por otro. Luego tenemos Execute Workflow, que este se utiliza más para procesos intermedios, ¿vale? De hecho, como indico aquí, para reutilizar la lógica o procesos comunes, ¿vale? Tú imagínate que tienes 4 flujos y que esos 4 flujos reciben una información y esa información tienen que limpiarla, transformarla y estructurarla. Bueno, pues tú puedes crear un subworkflow que se encargue de esa limpieza, transformación y estructuración de datos. Y que todos estos flujos simplemente llamen a este workflow y este workflow le devuelva los datos de manera estructurada. O la alternativa es, oye, pues en cada uno de los 4 agentes que tenemos, reconstruir este proceso de transformación y limpieza de datos. Entonces, en ocasiones, pues es más cómodo crear un único workflow y hacer llamadas a ese workflow. Y la tercera opción, que es la más común y más utilizada, es hacerlo desde un agente, ¿vale? Es una tool que se engancha directamente a un agente de IA. En este caso tenemos un agente orquestador, un agente padre, que se encargaría de delegar las tareas entre los subagentes o agentes hijos que están más especializados. Tú puedes tener un único agente que lo haga todo, a la que le enganches todas las herramientas del correo, todas las herramientas del calendario, todas las herramientas de gestión documental, ¿vale? Pero que al tener tanta información puede liarse más, o simplemente decirle, oye, tú vas a delegar la tarea al subagente adecuado y luego que aquí le enganchemos todos los agentes que necesitemos y esos subagentes pues ya tengan, oye, pues su propio prompt, su propia información, sus propias herramientas, etc. Bien, pues ya hemos visto los nodos que hay y ahora vamos a ver los parámetros de cada uno de estos. Entonces tenemos la parte del trigger que es para recibir información y luego tenemos estos dos nodos que es para enviarla y si es necesario esperar a la respuesta para utilizarla. Entonces empezamos con el primero, que es el trigger. En este caso tenemos, oye, el input data mode, esto es, ¿qué información vamos a recibir? En la mayoría de los casos vamos a dejar accept all data, que esto es, tú envíame a mí toda la información y ya decido yo cómo utilizarla y con cuál me quedo. Otra opción es utilizar un JSON como example, que esto no lo vamos a utilizar, aunque sí que puede ser que nos vaya a ser útil a la hora de conectar subworkflows, ¿vale? Nosotros podríamos ir a este lapicerito y hacer pin, que luego os lo voy a explicar mejor qué es, a un JSON en cuestión, ¿vale? Y luego la otra opción es definir debajo los campos que vamos a utilizar. Oye, si tenemos un agente que va a enviar correos, a lo mejor solo queremos que nos envíe el nombre o el correo electrónico y el cuerpo del correo. Bueno, pues esto lo determinas aquí, ¿vale? Entonces, este es para la recepción y este vamos a ver ahora cómo configurar sus parámetros. En este caso, ¿qué nos indica aquí? Nos indica, oye, la fuente del workflow. Todos nuestros workflows están en N8N, en nuestra base de datos, así que esto no lo vamos a cambiar. Y nos dice, oye, ¿a qué workflow vamos a llamar? Bueno, pues tenemos dos opciones. Indicarlo desde la lista, en este caso es un desplegable que te indica todos los workflows que tienes y tú los seleccionas, o indicarlo por ID, ¿vale? Si yo me voy a este subworkflow, que como veis lo tengo aquí abierto, vamos a ver que en la URL yo tengo, después de workflow, este numerito. Bueno, pues este es el ID de este subworkflow, Z3H, ¿vale? Entonces, si yo pongo aquí ID, vamos a ver que me va a dejar este ID de este subworkflow, que es el que tengo yo aquí, ¿vale? Entonces, es una manera diferente de
indicar qué workflow quieres, con qué workflow quieres trabajar. Entonces nosotros vamos a dejarlo from list y vamos a dejar subworkflow. Luego nos da, aquí nos dice, oye, pues que este subworkflow va a recibir toda la información que le envíes, ¿vale? Eso es porque en este trigger, que es nuestro subworkflow, que es este otro que hemos estado viendo aquí, en ese trigger hemos indicado aquí, oye, que vamos a aceptar toda la información. Si no fuésemos a aceptar toda la información y quisiésemos información determinada, pues esto lo modificaríamos aquí, ¿vale? Yo pondría aquí, quiero recibir solo el nombre. Y una vez cambiado esto y habiéndole dado a guardar, si me vuelvo, aquí ya me aparece una opción de refrescar. Ya no me aparece ese pop-up de antes. Entonces, si yo lo doy a refrescar, me va a aparecer el nombre, porque ese otro trigger, subworkflow, está esperando esta variable, ¿vale? Luego nos indica, oye, si lo vamos a correr una vez con toda la información o si vamos a hacer un split por ítems. Nosotros, por lo general, como vamos a ir trabajando con un ítem, vamos a correrlo con todos los ítems. Y luego en opciones nos aparece la opción de, oye, ¿vamos a esperar a que se complete el subworkflow o no vamos a esperar? Si nosotros vamos a realizar, imagínate que estamos creando un workflow para un e-commerce, entonces un cliente solicita un producto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a chequear, a lo mejor con este flujo llamamos a otro que lo que hace es chequear si el producto que ha solicitado el cliente está en stock. Si está en stock, pues continúa con el proceso de venta. Si no está en stock, pues tendrá que decirle al cliente, oye, que no está en stock. ¿Vale? Pues si nosotros clicamos, oye, vamos a esperar la respuesta, pues vamos a esperar a saber si está en stock. Pero hay otras ocasiones en las que no hace falta que esperemos a la respuesta. Oye, he llamado a un flujo para que envíe un correo. Bueno, pues yo ya he enviado para que envíe el correo, no necesito esperar la respuesta, voy a continuar con el flujo, ¿vale? Bueno, pues para esto sirve esta parte de la opción. Seguimos. Y luego tenemos la parte de la tool. En este caso es muy parecido al anterior, ¿vale? Lo que pasa es que está en formato de tool. Aquí seleccionas, bueno, pones aquí la descripción de para qué va a servir esta tool. Entonces esto lo puedes indicar dentro del prompt y lo indicas dentro de la tool para que el agente orquestador sepa exactamente para qué funciona esta tool, y el resto es lo mismo. Database, y eliges el subworkflow que vas a llamar y te salen los mismos parámetros que lo anterior. Entonces, ya hemos visto qué tipos de nodos hay y cómo configurar sus parámetros. Ahora vamos a ver ejemplos reales para poder conectarlos y poder ir enviando información de un sitio a otro. Voy a empezar con el nodo intermedio, ¿vale? El ejemplo que voy a poner es trivial, es bastante sencillo, pero me va a permitir enseñaros cómo viaja la información cuando se envía desde aquí a un subworkflow, ¿vale? Y cómo viene de vuelta. En este caso lo que voy a hacer es, vamos a rellenar un formulario en el que vamos a decidir, oye, un producto tiene una base imponible de 1.000 euros, por ejemplo, que va al 21% de IVA. Entonces, desde aquí vamos a llamar a otro subworkflow, que en este caso es esto, que nos va a calcular, oye, pues cuál es el importe del IVA, ¿vale? Si la base imponible es 1.000 y el porcentaje es 21, pues nos va a decir el importe del IVA es 210, ¿vale? Entonces, para ello, yo tengo aquí una pieza de código que lo único que hace es, oye, pues teniendo la base imponible y teniendo el porcentaje de IVA, vamos a calcular el importe, que es utilizando esta fórmula. Es bastante sencillo, ¿vale? Entonces, aquí he puesto dos nodos, ¿vale? Porque me va a dar dos errores diferentes y así os enseño cómo solventarlos en cada uno de los casos. Entonces, cuando yo ejecute esto, vamos a ir ejecutándolo, ¿vale? Entonces, el ejemplo que os he puesto, vamos a decir, tenemos una factura de 1.000 euros que tiene un IVA del 21%. Le vamos a dar a Submit, ¿vale? Entonces, aquí, si abrimos la configuración del propio Forms, vamos a ver, bueno, os enseño los parámetros, pero básicamente sin autentificación, que eso es que cualquiera lo puede rellenar. Este es el título y que yo quiero rellenar estos campos. La base imponible, que es un número, y la base y el porcentaje IVA, que es un drop-down, un desplegable con estas tres opciones, ¿vale? Entonces, la información que hemos rellenado es esta, ¿vale? A esto lo voy a hacer pin, que es dándole a la tecla P del teclado, y así siempre que ejecute este workflow me va a dar este resultado, ¿vale? Esto para hacer las conexiones e ir haciendo pruebas es lo más útil que vamos a tener, ¿vale? Entonces, si vamos a este otro, vamos a decir, vale, aquí estamos recibiendo esta información.
Entonces, quiero que se llame al subworkflow intermedio 2, que es este que yo tengo aquí. Entonces, vamos a llamarle directamente. No debería funcionar porque aquí todavía no lo hemos configurado, ¿vale? Si yo voy a este nodo, vamos a ver que sí, vamos a recibir toda la información, pero si vamos al de crear variable, vamos a ver que no hemos creado las variables porque no las hemos podido arrastrar todavía. Y si vamos directamente a uno de estos dos, pues nos va a dar un error, ¿vale? En este caso, este no nos daría un error porque al estar estos campos vacíos y no haberlos mapeado, nos va a salir que la base imponible es 0 y que el IVA es 0 y por tanto el importe del IVA es 0, que no es ningún error, pero no está bien. Y este otro sí que nos daría un error porque yo aquí pues no he configurado nada, está vacío, así que no podría continuar el flujo. Entonces, vamos a empezar con este, ¿vale? Entonces, si yo aquí le doy a correr, nos va a decir, mira, se ha ejecutado. Bueno, es que no he guardado, ¿vale? Vamos a guardar y vamos a darle a correr, ¿vale? Me va a salir un error que me aparece aquí, oye, que no se han devuelto ningún ítem, o si te mantienes en la X también te aparece este mismo error. Entonces, nosotros podemos abrir directamente este flujo y decir, oye, esto no ha devuelto ningún input. Pues vamos a ir a la subexecution para ver por qué no ha devuelto ningún input. Entonces, venimos aquí, clicamos. Y aquí ya vemos el subworkflow que tenemos, pero en modo ejecución. Y aquí vemos que ha fallado, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer aquí es clicar en Debug in Editor. En este caso, nos va a hacer pin a esta data y ya podemos trabajar en el flujo. Entonces, yo voy a clicar aquí. Vais a ver que aquí me ha hecho pin y yo ya puedo, oye, pues teniendo esto, mapear. Yo voy a mapear la base imponible porque quiero crear esta variable y voy a mapear el IVA porque quiero crear esta variable, ¿vale? Entonces ya podría funcionar, ¿vale? Entonces, esa es una manera de arreglar los errores. Tenemos que hacer primero pin a la data para luego poder manejar esa data a lo largo del subflujo. Y la otra opción es, mira, vamos a suponer que esto yo todavía no lo he mapeado, y vamos directamente aquí, ¿vale? Voy a quitar la P del pin, le vamos a dar a guardar y vamos a decir, venga, vamos a volver a hacer una llamada aquí. En este caso, como digo, nos va a salir correcto, pero nos va a salir que el importe del IVA es 0, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver. Igualmente vamos a ir a clicar en la execution. Como no ha habido ningún error, no nos va a aparecer aquí la parte de debug, ¿vale? Pero sí que podemos entrar directamente en este nodo. Vamos a ir a la parte del JSON y vamos a copiar este JSON, ¿vale? O sea, la información que ha viajado en este caso es este JSON, pero para poder replicarlo y trabajar con él, como no nos aparece la opción de hacer pin porque estamos aquí en executions, lo que vamos a hacer es directamente abrir, vamos a copiar el JSON, nos vamos directamente a la parte de editor y aquí mismo en el lapicerito vamos a pegar este JSON. Entonces lo pegamos, le damos a save y esto ya nos va a hacer pin. Y bueno, pues ya teniendo esta data pineada, que digo yo, podemos mover las variables a la base imponible, ponemos el porcentaje del IVA y ya funcionaría, ¿vale? Deshacemos pin, vamos a volver al subworkflow anterior, le vamos a dar a play y como vemos aquí, pues tenemos que guardar las cosas, que no se nos olviden. Cuando le damos a play, pues ya vamos a ver que nos dice, oye, que el importe del IVA es 210, ¿vale? Y en este caso vemos que la subexecution se ha realizado de manera correcta, ¿vale? Ha llegado esta información, en este nodo se ha mapeado de manera correcta esta información y en la parte de código pues se ha mapeado también la base imponible y el IVA porque nos ha respondido. Bien, una vez habiendo hecho la conexión de manera adecuada, pues ya podemos continuar con el flujo y seguir mapeando lo que nos falte, ¿vale? En este caso, yo ya he mapeado la base imponible y el IVA de directamente el forms, pero esta parte del importe del IVA, pues lo puedo mapear. Bien, pues así funciona el nodo intermedio y las conexiones entre las llamadas a los subworkflows. Vamos a ver ahora cómo sería en los agentes de IA. En este caso tenemos un agente de IA orquestador, que he puesto entre paréntesis, cuya única función es delegar la tarea al subagente adecuado, ¿vale? Nosotros aquí tenemos distintos subagentes y cada uno de ellos está especializado en una serie de tareas determinadas. Por ejemplo, tengo un agente de correos que está especializado en la gestión del correo electrónico, un agente de calendario especializado en la gestión de citas, eventos, etc.
agente documental para la gestión de ficheros, redes sociales, agente financiero, agente de búsqueda, ¿vale? Entonces, el agente orquestador no tiene que realizar nada, simplemente enviar la solicitud al agente correspondiente. La parte interesante está en el prompt, así que la vamos a ver, ¿vale? El user message está conectado al chat input, porque estamos utilizando, en este caso, el chat message. Pero bueno, como digo, la parte interesante está en el prompt. Entonces, ¿qué indicamos aquí? Aquí le decimos, oye, mira, tu rol es actuar como agente orquestador, ¿vale? Eres el encargado de decir qué herramientas, qué subworkflows o qué tools se va a utilizar en cada uno de los casos. Que lo que tiene que hacer es redirigir la tarea y no ejecutarla, ¿vale? No quiero que envíes mails, no quiero que intentes agendar las citas, quiero que simplemente le digas al subworkflow adecuado lo que tiene que hacer, ¿vale? Como un jefe. Entonces, ¿qué debe hacer? Oye, pues analizar la intención del usuario, determinar cuál es el agente especializado que se va a encargar y llamar a ese agente y enviarle la información. ¿Cuáles son esos agentes o esas tools disponibles? Pues tenemos el agente de correo para todo el tema relacionado con el correo electrónico. Le digo, oye, pues que tienes que identificar a quién le vamos a enviar el correo, cuál es el asunto y el cuerpo, que es lo más básico. Pero bueno, tú se lo envías a ese agente y si el agente necesita más información, pues ya te la pedirá, ¿vale? Luego tenemos agente calendario, bueno, el resto de agentes que he puesto, un ejemplo y bueno, una parte de buenas prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya podríamos utilizarlo. Antes de utilizarlo, o sea, yo le voy a decir básicamente que quiero que me envíe un correo a Julio, al correo tal, y que le diga que la semana que viene vienen los jefes de Holanda y que si por favor puedo ir preparando el contenido que vamos a ver en la sesión con ellos, ¿vale? Entonces, cuando yo le envíe ese email, este agente va a tener que acudir al agente de correos porque es el especializado en enviar estos correos. Entonces, primeramente os voy a enseñar pues, cómo pinta este agente de correos, que lo tengo aquí. En este caso tengo un agente bastante sencillito, ¿vale? Tengo primeramente el trigger, que está configurado como recibir toda la información, que ya lo hemos visto, ¿vale? Que se ejecuta cuando es llamado por otro workflow. Luego tengo un edit fields, que es para crear variables, porque yo al final lo que quiero son las variables del email, el subject y el body, ¿vale? Que las tendré que mapear posteriormente. Pero de momento lo he dejado desactivado, ¿vale? Tú si clicas a la D, puedes desactivar y activar un nodo para que pase a través de ese nodo sin utilizarlo realmente. Y luego tengo el agente de IA especializado en el correo electrónico. En este caso solo he puesto una única tool que es para enviar correos, pero si fuese tan especializado habría que añadir muchas más tools, no solo para realizar acciones sobre los mensajes, sino también sobre el etiquetado, sobre los borradores, sobre los hilos, que pudiese no solo enviar, pero también responder, eliminar, marcar como leído, ¿vale? Que pudiese realizar muchas más operaciones. Y todas estas tools que añadamos, pues podemos hacer referencia a ellas dentro del prompt del agente. Entonces, en el propio agente, yo indico, pues, el prompt propio de esta agente. Oye, que tienes que enviar correos electrónicos, que vas a recibir estas variables, el email, el subject y el body, que el subject, pues, que lo puedes crear tú mismo en base al cuerpo del correo y que lo único que tienes que hacer es enviar mails bonitos, ¿vale? Estructurados, profesionales, bien escritos, adecuados y en formato HTML, ¿vale? Es el único prompt que tiene. Entonces, aquí, bueno, yo he puesto el user message del chat input, esto está mal porque esta variable en este flujo no existe, habría que cambiarlo, ¿vale? Pero como ahora no tenemos que arrastrar, pues no podemos mapearla. Entonces la voy a dejar así para que me salga el error y cuando me salga el error entrar y mapearlo de manera correcta, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente al agente orquestador y vamos a abrir chat con él. Vamos a decirle que envíe un correo a Julio, que su email es este, y diciendo, oye Julio, que la semana que viene vendrán los jefes de Holanda, que por favor, que si puedes ir preparando el contenido de la reunión, de las cosas que vamos a ver con ellos, ¿vale? Entonces, nosotros le enviamos la información a nuestro agente orquestador y él, pues tiene que ser lo suficientemente listo para decir, oye, ¿queremos enviar un mail? Pues tenemos que llamar al agente de correos. Entonces, hacer la petición a este agente y ver qué sucede, ¿vale? En este caso nos va a salir un error porque, como hemos dicho, aquí no lo tenemos bien configurado. Pero bueno, vamos a verlo ahora cuando nos haga, ¿vale? Vale, entonces ya nos ha salido directamente el error, entonces vamos a ir directamente al subworkflow, vamos a ir a la parte de executions, vamos a ver el último error que nos ha salido y vamos a ver exactamente qué ha pasado, ¿vale? Nosotros ya sabemos que está en el agente de IA porque sabemos que efectivamente esta variable no existe en este flujo.
Entonces, opción 1, clicar en Debug in Editor para que me haga pin a esta data y poder trabajar con ella. Opción 2, entrar directamente aquí, ver exactamente lo que hemos recibido, que es una simple query, que es lo que le hemos dicho directamente a la gente, oye, que envíe un correo a ejemplos N8N diciendo, oye, que la semana que viene vienen los jefes, que por favor si puedes ir preparando el contenido de la reunión. Entonces, en este caso, podemos copiar directamente, bueno, que me deje copiar bien, podemos copiar directamente el JSON y nos lo llevamos al editor o le damos a debug, ¿vale? Yo me lo voy a llevar así. Vamos a ir directamente al clic, vamos a pegar directamente aquí toda la query, le vamos a dar a Save y ya nos lo pone Pinned en moradito. Entonces, voy a quitar este, lo voy a conectar así. Ya teniendo esta información, pues ya podemos quitar este user message y definirlo más abajo y ponerlo aquí. Vale, pues esto ya debería funcionar porque ya tiene la gente toda la información que necesita, aunque realmente aquí en el prompt aún le he puesto estas variables que no existen, pero bueno, yo creo que aún así va a funcionar, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente al OpenChat, vamos a enviarle nuevamente la solicitud de enviar ese correo y vamos a ver pues si lo envía de manera adecuada. Vale, pues mira, ya nos aparece el tick, lo cual quiere decir que ha enviado el correo, ¿vale? Y dice, oye, se ha enviado el correo con toda la información, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ver exactamente la executions, si lo ha mandado de manera correcta. Aquí vamos a ver que en la última, efectivamente, ha volcado la información, esta información ha venido a la gente, y aquí en logs podemos ver exactamente las queries que ha hecho. Entonces, vamos a ver que ha enviado un correo, lo cual está bien, que parece que la información a ejemplos n8@gmail, preparación de la próxima reunión con los jefes y el mensaje que aparece así raro porque está en formato HTML. Dame un segundo y os enseño el correo real, ¿vale? Venga, pues aquí parece que nos lo acaba de enviar de hola Julio, quería informarte que la próxima semana vendrán los jefes de Damba para un importante, por favor, y me lo pone pues, en un formato de HTML que es un poquito más bonito, con el cabezado en azul, un poquito más grande, etcétera, ¿vale? Pues eso está perfecto. Ahora bien, lo que vamos a hacer en este caso es, en vez de que el propio agente reciba una query, vamos a querer que reciba datos de manera estructurada. Entonces, para eso vamos a poner esta variable, que en este caso vamos a tener que mapear el email, el subject y el body. Pero estamos viendo que nos envía una query. Entonces, vamos a tener que hacer algún cambio para que en vez de enviarnos solo este dato, nos envíe los 3 que necesitamos. En ese caso, eso lo vamos a cambiar directamente. Le daba la P, ¿vale? Por eso me ha aparecido el triangulito amarillo. Vamos a cambiar que en vez de aceptar toda la información, pues vamos a definirlo debajo. Vamos a añadir los campos, que son email, vamos a añadir aquí subject, y vamos a añadir aquí body. Así que ahora mismo, cuando recibamos esta información, la vamos a poder mapear directamente aquí y esperar y enviar esa información a la gente. Entonces, si yo vuelvo al agente orquestador, vamos a guardar aquí, y abro este mismo nodo, ya me van a aparecer aquí todas estas variables, ¿vale? Entonces, vamos a dejar que sea el propio agente que decida cómo rellenarlas. Clicamos aquí, vamos a poner email del destinatario que va a recibir el correo. En subject también, asunto del correo, si no está especificado, rellenar en base al cuerpo del correo, ¿vale? Porque muchas veces no decimos el asunto, queremos que lo rellene de manera automática. Y body vamos a poner cuerpo del correo, ¿vale? Así que, pues vamos a enviarle la misma query. Vamos a abrir, vamos a copiar, vamos a enviar y vamos a ver si directamente acude a esta herramienta y envía el correo, ¿vale? Aún nos falta realizar alguna configuración dentro de la agente, ¿vale? Pero vamos a enviar que nos la envíe y a partir de ahí la configuramos.
Vale, vemos ya directamente que nos ha dado un error, así que vamos a ir nuevamente al subworkflow y vamos a ver las executions. En este caso nos ha dado este error que está dentro del propio agente. ¿Por qué? Bueno, pues porque la variable que antes sí existía, que era JSON Query, ahora no existe porque ahora tenemos tres variables que son estas tres variables, ¿vale? Entonces, vamos directamente a la parte de... Venga, vamos a ir a debug, vamos a ver que se hace pin esta data y vamos a poner nosotros email, subject, mira, no ha indicado nada, y body, pues body, ¿vale? Entonces, ahora sí que sí, dentro de este agente, vamos a pasarle estas mismas variables, email, subject y body, y ahora esas mismas variables sí que existen aquí, que son las que había configurado al principio, ¿vale? Entonces, en principio ya estaría. Vamos a hacer despino a esto, vamos a guardar, y vamos a enviarle la misma query directamente a la gente. Así que copiamos, pegamos y en principio nos debería enviar directamente el email. Si sale algún fallo, pues vamos a ver cuál y lo vamos a arreglar. Vale, pues mira, aquí tenemos un tick verde, así que podemos intuir que se ha ejecutado correctamente este nodo, se ha llamado correctamente al subworkflow y que lo hemos realizado de manera correcta. Así que volvemos a subworkflow, vamos a ver las executions, vamos a ver el último y dentro del agente los logs, pues vamos a ver si efectivamente se ha utilizado esto para enviar un correo, a ejemplos tal, con el asunto que lo ha seleccionado directamente el modelo, porque así también lo hemos incluido en el prompt, y el mensaje. Entonces volvemos a correos y vamos a ver el último recibido, que nos indica, oye, saludos, la próxima semana recibimos la visita a los jefes. Bueno, pues nos envía directamente el correo. Así que nada, así es como funcionan los subworkflows dentro de Neo8n. Hemos visto, pequeño recap, que hay tres nodos fundamentales. El trigger, que es el trigger que utilizan todos los subworkflows que van a ser llamados. Execute subworkflow, que es para llamar a uno de esos otros flujos. Y luego tenemos la tool, que se engancha directamente a un agente de ella para diferenciar entre un agente orquestador que delega actividades y otros subagentes más especializados. Bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre os animo a dar like, a suscribiros al canal y a poner en comentarios sobre qué os gustaría que fuera el siguiente vídeo, ¿vale? Y si veo algo interesante y que creo que pueda aportar valor, pues me pongo a trabajar con ello. Así que nada, un saludo y nos vemos pronto.